Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Asata, este podcast en el que vamos a hablar de la búsqueda de empleo y hablaremos específicamente de la cuestión emocional, algo que no siempre tenemos en cuenta y de lo que no siempre se habla y a lo que nos tenemos que preparar, porque la búsqueda de empleo es un verdadero desafío al que nos vamos a enfrentar gracias a los consejos que nos van a dar ahora mismo, a partir de ya, Patricia Álvarez, psicóloga. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Bienvenida a este podcast. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya lo sabéis, buenos días. Los podcasts son para escucharlos y verlos a la hora que podáis y necesitéis, porque hablando de empleo y de cuestiones emocionales, siempre es bueno tener una guía como la de Nerea. Allí, Nerea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, Alejandro. Psicóloga también, y bueno, pues ¿estáis de acuerdo con que la búsqueda de empleo tiene un desafío emocional? Que llegar a vuestro escritorio es algo en lo que con lo que la gente cuenta, y que al llegar con vosotras a esa búsqueda de empleo la gente se siente apoyada. Pero claro, porque quien va a buscar empleo, quien está en esa búsqueda, está emocionalmente, pues con una necesidad, ¿no?, de guía y de acompañamiento. Sí, desde luego. En un primer momento mucha gente pues se enfoca directamente en lo que es el propio currículum, cartas de presentación, meterse en portales de empleo, y lógicamente eso es un paso muy importante, pero en un primer momento pensamos que es muy importante estar un poco mentalizados, concienciados, el hacer un poco de autoanálisis y conocernos a nosotros mismos, en qué momento estamos, un poco de dónde venimos, de nuestras experiencias previas, de nuestra formación, evaluar también en qué momento nos encontramos y un poco qué objetivos tenemos, ¿no? Y con todo eso pues ya dirigir un poco hacia dónde podemos tirar. Pero ese autoanálisis inicial yo creo que es muy, muy importante, vamos. Bueno, muy importante. Dices saber de dónde venimos, claro, saber, tener muy claro qué experiencia previa tenemos, claro. Bueno, si es que la tenemos. Sí, al decir eso me refiero en el ámbito laboral, lógicamente. Claro, sí, aunque lo personal y lo laboral está muy relacionado, pero enfocándonos un poco en nuestras experiencias previas, si queremos seguir por el mismo camino, si preferimos reorientarnos y tirar por otro lado, o simplemente reciclarnos con algo de formación y seguir un poco por la misma línea. Entonces, todo eso es muy importante, porque a veces si no te pones a mandar currículums y estar un poco palos de ciego sin saber muy bien hacia dónde vas. Es lo que le suele pasar mucho a la gente, sí. Patricia, lo primero, vamos a decir, asumir la situación, aceptar que estamos sin trabajo, que estamos en esa búsqueda. Asumirlo emocionalmente es algo también necesario, y como decía Nerea, también, tener claro qué objetivo, ¿no? Hacia qué búsqueda, hacia qué tipo de trabajo nos estamos dirigiendo. Como decía Nerea, es muy importante la parte emocional y motivacional de la persona. Antes que ponerte a lanzar currículums, pues es muy importante que tú te encuentres en un buen momento, que no te hagas daño en exceso. O sea, al final muchas veces caemos en la frustración, en el pesimismo, derrotismo. Entonces hay que intentar un poco cambiar esas emociones por emociones más positivas, y apoyarse sobre todo en las fortalezas de cada uno. Normalmente la gente no suele reconocer sus puntos fuertes. De hecho, nosotros el primer día con las personas que vienen intentamos hacer como un diagnóstico de empleabilidad, que llamamos, y la parte que más les cuesta a las personas es sobre todo hablar de sus puntos fuertes, de las cosas que se les dan bien, y eso de cara a la búsqueda de empleo y, por ejemplo, de cara a las entrevistas, pues es algo que es muy importante trabajar con ellos, porque si ni tú mismo reconoces lo que se te da bien, pues al final un entrevistador tampoco te va a comprar, ¿no?, entre comillas. Por eso vemos que es un poco como punto de partida, que la gente reconozca sus fortalezas, y también para, lo que no son fortalezas, son debilidades que puedan al final acabar convirtiéndose en puntos fuertes. Eso como punto de inicio. Bien. Sí, al final el hacer ese análisis de las cosas que se nos dan
se nos da bien hacer, te da como una seguridad, aumenta un poco tu autoestima, y para afrontar esa búsqueda de empleo, aunque no sea en la propia entrevista, sino al inicio de la búsqueda de empleo, es muy importante eso, pues como empoderarte, que esa palabra que está tan de moda ahora un poco, y cogerlo como con más fuerzas, ¿no? Y un poco contrarrestar esa frustración que decía Patricia, y esa desmotivación, y ese ¿y por qué todo el mundo tiene trabajo y yo no? O sea, esos son momentos que muchos hemos pasado en muchos momentos, y que eso es la manera de como coger fuerzas y desde una actitud más positiva. Y sí, bien. También complementando un poco lo que dice Nerea, es muy habitual que la gente tienda a atribuir su situación a factores externos, o sea, en vez de pensar qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que puedo controlar, prefieren pensar que bueno, tienen mala suerte, o que igual las ofertas del mercado no encajan con lo que ellos estudiaron. Entonces es como mucho más fácil atribuirlo a algo externo que a ti mismo, cuando en verdad nosotras lo que debemos hacer con las personas es pues eso, focalizarse en sus puntos fuertes, y aquello en lo que están fallando y vemos que es una debilidad para el mercado laboral, pues trabajar en ello pues desde la formación o desde la preparación de... ¿no? Sí, luego también el ser compasivos con uno mismo, porque hay gente como que se autocastiga mucho, se compadece mucho a sí mismo, y es muy importante pues eso, que sean conscientes de que hay muchas personas que están como ellas, que todos en un momento dado nos hemos podido ver en ese lugar, y que es una situación pasajera, que eso no va a perpetuarse si nos seguimos moviendo y lo hacemos de la manera adecuada. Entonces, intentar asumir eso, y eso te ayuda a verlo más en positivo y a coger un poco más de fuerza, ¿no? Muy bien. Bueno, la cuestión emocional, con vuestra ayuda también será bastante más sencillo poder abordarla de alguna manera. Y una vez organizado eso, tenemos que organizar, vamos a decir, lo concreto, ¿no? La búsqueda de empleo, ese currículum, el envío de los currículums. Bueno, es muy importante establecer una rutina, porque buscar trabajo es un trabajo. Y esto hay que asumirlo así, ¿no? Como una rutina, como algo que todos los días tenemos que hacer en un horario determinado, bueno, en fin, durante unas horas determinadas, ¿no? Sí. Es importantísimo el marcarse objetivos realistas, no decir, venga, pues hoy voy a mandar 20 currículums, voy a entrar en todas las empresas de trabajo temporal, ¿no? Porque al final esos objetivos inalcanzables es imposible que te vaya a dar tiempo a todo, y al final derivan en frustración, en eso, en tirar la toalla, decir nada, es que, y al final pues es peor. Es mejor marcarse objetivos pequeñitos, aunque sea mandar un currículum al día, empezar por ahí y ir cumpliéndolos. Esa sensación de ir cumpliéndolo es muy importante. También el tener un control, un registro de los currículums que envías, de las ideas que se te ocurren, de las empresas, porque eso te da sensación de control, y eso te va a ayudar a repercutir en tu motivación y demás. Bueno, y luego no desorganizar demasiado nuestra vida en general, ¿no, Patricia? Sí. Cuidar nuestro entorno, nuestros hábitos, bueno, tanto como lo hacemos siempre, o bueno, si se puede, un poco más, ¿no? Porque digamos que ese cuidar el entorno y los hábitos también ayuda a estar, bueno, digamos que un poco más organizados en nuestro día a día. Totalmente. Como dices, la rutina para todo en la vida es súper necesaria. O sea, tanto cuando trabajas como cuando estás en una etapa de desempleo, el tener ese control y esos hábitos marcados ayuda mucho a la persona al final a sentirse, pues eso, activo y comprometido con el proceso de búsqueda de empleo. Entonces nosotros sí que es verdad que recalcamos mucho la importancia de pues que al final, aunque no tengas que entrar a un trabajo, que sí que madrugues, porque al final eso es algo transitorio y que tu situación va a cambiar. Entonces no descuidar toda esa parte, que puedas también seguir formándote, porque al final eso te va a vincular también con hábitos y con rutinas. Bueno, para mí, que también pues en mi día a día el deporte ocupa gran parte de mi tiempo,
pues lo mismo, ¿no? Cuando estás en desempleo, también no olvidar esos hábitos que al final hacen que tu cabeza y tu mente esté más despejada y que también va a influir en tu motivación. Si hago deporte, por ejemplo, vamos a decir, si hago deporte ya cuando tenía empleo, hacía deporte, tenía unas rutinas determinadas, claro, rutinas que tenían mucho que ver con lo laboral. Si iba por las mañanas era porque trabajaba de tarde y viceversa. Claro, al quedar sin esa rutina solemos descuidar las otras. Lo mejor es mantener esa rutina. Si ya la teníamos, mejor mantenerla, ¿no? E incluso reemplazar las horas de trabajo, en cierto modo, con horas para la búsqueda de empleo. Esto podría ser una manera de conservar una rutina que puede ser saludable también. Sí, desde luego, porque al final la parte personal y la parte laboral están muy vinculadas, y si tú a nivel personal con tus rutinas, tus cosas, aunque parezca una tontería el aseo, el madrugar, lo del deporte, aunque no se asocie directamente con lo laboral, repercute directamente en nuestra mentalidad. O sea, cuando tú estás bien, tienes mejor actitud hacia la búsqueda de trabajo. Si ya estás trabajando, vas a trabajar mejor, y si en el trabajo estás contenta, a nivel personal y psicológico vas a estar mejor. O sea, al final se retroalimentan. Entonces, pues sí, esas rutinas y esas cosas del día a día que parece que no van a tener tanta influencia en la búsqueda de empleo, la tienen directísimamente, vamos, sí. Y bueno, y como dice Nerea, también muy importante no descuidar tu red de amistades o tu red de contactos, porque es verdad que cuando estamos en una situación de desempleo, muchas veces no te apetece tampoco mantener el contacto, porque bueno, tiendes a aislarte, porque al final esa frustración y esa sensación de sentirte diferente a los demás hace que tú también te aísles, ¿no? Entonces eso sí que es muy importante, yo creo, seguir en contacto con tu círculo de amigos, con tu red de contactos, y que la gente también sepa que estás en búsqueda de empleo, porque muchas veces nosotros se lo decimos a las personas, vuestros contactos son la mayor red de networking y que muchas veces tienden a lo contrario, a no decírselo a la gente, oye, pues mira, me quedé en desempleo, estoy buscando trabajo, cuando en verdad pues el trabajo muchas veces viene por ahí, por los contactos, más en un sitio pequeño como es Asturias o Gijón, ¿no? O Oviedo, que está mi compi Nerea. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el episodio 1 de cómo iniciar, de cómo organizarnos emocionalmente y también nuestra rutina para buscar empleo. En el próximo capítulo vamos a hablar de identificar fortalezas y habilidades, de algo que habéis mencionado mucho en este primer episodio. Lo vamos a ver bien en el episodio 2, fortalezas y habilidades. Patricia, Nerea, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Vamos al episodio 2, vamos.